Capítulo 1. Nunca perdonaré a ninguno de ustedes por esto. Todos ustedes monstruos que ignorarían el honor de un caballero en beneficio personal. Había sangre corriendo por sus ojos y manchando sus labios de rojo. Que mi sangre manche ese sueño. Que el grial sea maldito. Que el deseo que concede traiga el desastre. Tosió, apenas podía respirar. Cuando caigas en los pozos del infierno recuerda la rabia de Diarmuid. Y así, el más honorable de los lanceros se convirtió en polvo. Sakura arrastró sus pies por la calle mientras caminaba, contando mentalmente la distancia restante que la separaba de su cama y algunas horas de sueño que tanto necesitaba. Tenía los hombros encorvados y la cabeza se sentía como si la hubiera pateado un caballo. Apenas podía mantener los ojos abiertos por el cansancio. Fue una suerte que mañana fuera su día libre. La noche estaba nublada y sin luna, pero el aire estaba seco, por lo que dudaba de la posibilidad de una tormenta. Su casa, un acogedor edificio de 2 pisos en las afueras de Konoha, lo más lejos posible del ajetreo y el bullicio del pueblo y de su abrumadora madre, acababa de aparecer a la vista y sintió que se le levantaba el ánimo al verla. Propio paraíso personal. Si bien por lo general tenía personas, sobre todo Naruto, Kakashi e Ino, su pequeña morada era casi tranquila. Las casas vecinas eran pocas y distantes, habitadas por ancianos o familias jóvenes con niños que preferían el vasto verdor de los bosques al centro poblado del pueblo. A Ino le gustaba burlarse de ella acerca de cómo ya estaba actuando como una anciana gata, pero se limitó a sonreír. Le encantaba despertarse con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa de la mañana. Fueron momentos como estos los que la hicieron sentir feliz de estar viva. Estaba casi en la puerta de su pequeño jardín cuando sintió un escalofrío por su espalda. Giró la cabeza, su cabello volando alrededor de su rostro mientras inspeccionaba la región a su alrededor. La falta de luna no la ayudaba en absoluto, pero sus ojos se habían adaptado un poco a la oscuridad debido a su caminata desde el hospital. El bosque estaba mortalmente silencioso y nada parecía estar fuera de lugar, pero uno nunca podía estar seguro. Sacando un kunai de su bolsa, se acercó al primer grupo de árboles tan silenciosamente como pudo, lo que resultó ser una tarea desafiante. Era principios de otoño y algunos de los árboles estaban perdiendo su verde de verano. El suelo del bosque estaba sembrado de hojas secas que crujían al menor contacto. Se movió alrededor de los árboles como una sombra, mirando a su alrededor, expandiendo sus sentidos en caso de que alguien estuviera preparando una emboscada. Sabía que estaba siendo una tonta, vagando por el bosque por la noche sola, buscando un posible enemigo sin respaldo o sin que nadie supiera nada de esto, pero había familias que dormían profundamente en sus camas no muy lejos. Había niños esperando a que saliera el sol para dirigirse a la academia o encontrarse con sus amigos para su próxima aventura. Ella era la única shinobi en este vecindario, aunque estaba casi segura de que también había un genin recién nombrado a unas pocas casas de la suya. En desventaja o no, era su deber proteger a los aldeanos de Konoha. Le tomó un par de minutos sentirlo y se reprendió a sí misma por no darse cuenta antes. Girando un poco hacia el este, corrió a través de los árboles, siguiendo esa chispa apenas visible del chakra de alguien. Quienquiera que fuera la persona, no estaba familiarizada con ellos, por lo que probablemente era alguien fuera del pueblo, pero tampoco parecían hostiles. Diablos, la presencia era tan débil que quienquiera que fuera probablemente ni siquiera era un shinobi. Un aldeano o un comerciante demasiado entusiasta que pensó que sería una buena idea deambular por el bosque por la noche sin una escolta que supiera muy probablemente cómo moverse. Sintió que la presencia se hacía un poco más fuerte, por lo que era seguro asumir que se estaba acercando. El follaje se hizo más delgado mientras ella saltaba de rama en rama y pudo distinguir el comienzo de una pequeña área libre de árboles, aunque en la oscuridad hacía difícil decir algo con seguridad. Se escondió en las sombras de los árboles en el borde del claro y sus ojos fueron inmediatamente atraídos por la figura sentada con la espalda apoyada en el tronco de un árbol. Ella entrecerró los ojos y se acercó, deteniéndose cerca de una mancha oscura que destacaba contra la hierba, incluso en la oscuridad. Sangre. Sus ojos siguieron el rastro de manchas oscuras similares y, como ya había adivinado, su mirada se posó en la figura. Definitivamente era un hombre, a juzgar por la complexión y los hombros anchos. Se acercó, decidiendo que un humano herido no era una amenaza. Su respiración era casi inexistente y apenas podía distinguir la subida y bajada de su pecho. Ella jadeó levemente al ver su herida. Los instintos médicos se activaron de inmediato, se arrodilló junto al hombre herido.
Había un agujero de tamaño mediano en su pecho, cerca de su corazón. Alguien lo había atravesado, aunque dudaba que fuera con una espada. La herida era demasiado circular para haber sido causada por una cuchilla. Su mejor suposición fue una lanza de algún tipo. Juntando chakra en sus manos, las presionó contra la herida, esperando que el arma que había causado la horrible herida no hubiera cortado ningún órgano vital, aunque a juzgar por el hecho de que él todavía estaba vivo probablemente no lo había hecho. Sin embargo, nunca se puede estar muy seguro. Ella inundó su cuerpo con chakra curativo y se permitió una pequeña sonrisa de alivio cuando escuchó que su respiración era menos difícil que antes. La herida en su pecho comenzó a cerrarse mientras ella reparaba músculos, huesos y piel. Miró a su alrededor y notó que el sol comenzaba a salir en la distancia. El shinobi del pueblo pronto se levantaría para asumir sus deberes de patrulla matutina y estaba segura de que no reaccionarían bien ante un completo extraño sangrando en medio del bosque. La herida aún estaba fresca y eso significaba que la pelea no había tenido lugar hace mucho tiempo. Por lo que sabían, la persona que le hizo esto al pobre todavía podría estar merodeando. Sakura suspiró. Al final resultó que, ella tenía pocas opciones en el asunto. Alimentando un poco más de chakra curativo a la herida y culpando a su lado médico, llamó a Katsuyu haciendo un gesto para que la babosa fuera el momento en que apareció. ¿Qué puedo hacer por ti, Sakura-chan? Cuestionó la convocatoria, siempre deseosa de complacer a la joven. Katsuyu-hime, este hombre está herido. Necesito que lo lleves a mi casa para una mayor curación. Por supuesto, Sakura-chan, pero ¿por qué no lo llevas al hospital? Preguntó Katsuyu mientras su joven maestro colocaba cuidadosamente al hombre sobre su cuerpo. El hospital está lleno en este momento y tiene poco personal. Sin mencionar que no estoy seguro del verdadero alcance de sus lesiones. El tiempo que nos llevará llevarlo al hospital podría ser tiempo de que no lo haga. Así que, por favor, llévalo de regreso a mi casa y me reuniré contigo allí en un par de minutos, ¿de acuerdo? Por supuesto, Sakura-chan. Cuando la invocación desapareció con el extranjero, Sakura se quedó atrás para cubrir la evidencia de la presencia del hombre en el claro. Toda la situación era extraña. La herida del hombre era reciente, probablemente infligida hace un par de horas y, sin embargo, no había señales de batalla en el área. Los árboles estaban intactos, no había cráteres cubriendo el suelo, no había armas registradas en los troncos. La batalla había tenido lugar en otro lugar. ¿Pero por qué estaba aquí el extranjero? ¿O había ganado la batalla y había usado los últimos restos de su fuerza para trasladarse a un área donde era más probable que lo encontraran o alguien lo había movido? En el caso de este último, ¿por qué su oponente, un enemigo, muy probablemente, a menos que hubiera más personas con el síndrome Naruto Sasuke, se tomaría la molestia de moverlo? Tantas preguntas la marearon, pero lo dejó para más tarde. En este momento, tenía un paciente al que atender y no podía permitirse perder el tiempo. Llegó al borde del claro y miró por última vez por encima del hombro. No había mucho que pudiera hacer con las manchas de sangre y estaba demasiado cansada para usar Air Release para ocultarlas. Lo pensaría más tarde. Llegó a la casa en un tiempo récord, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Menos mal que se trataba de un barrio civil. Los civiles tendían a dormir hasta tarde. Agradeció a Katsuyu y la convocatoria desapareció poco después de que su amo llegara a la casa. Sakura tiró su chaleco Jounin y corrió escaleras arriba. Encontró al hombre en su habitación. Katsuyu lo había colocado en su cama. Respiraba con menos dificultad y la subida y bajada de su pecho era más prominente que antes y aunque esas eran buenas señales, tenía que estar segura de que estaba fuera de peligro. Sus manos cobraron vida con chakra una vez más y lo examinó a fondo, cerrando los ojos en concentración. Su mayor problema, y el de ella, era el agujero en el pecho, pero con eso ya no era una amenaza, el resto de sus heridas eran superficiales. Un par de moretones aquí, algunas laceraciones allá. Sabiendo que su vida estaba fuera de peligro, la joven suspiró aliviada. Agotada como estaba, levantó al hombre de cualquier manera y lo llevó al baño. Le cortó la camisa con unas tijeras y lo colocó contra la pared mientras mojaba un paño limpio en agua tibia. Ella comenzó a limpiarlo, limpiando la sangre de su rostro y pecho que ahora carecía de un agujero. Limpió los rasguños con una bola de algodón empapada en desinfectante y los ató con vendas limpias. Lo llevó de regreso a su habitación, le quitó las botas de combate y le sacó una de las viejas camisetas de Kakashi por la cabeza. Los chicos casi siempre dejaban una o dos fichas después de sus visitas, así que afortunadamente, la ropa de hombre era algo que a ella no le faltaba.
Sintiendo que el agotamiento del día finalmente la alcanzaba, puso al hombre lo más cómodo posible en la cama y cubrió su cuerpo con una sábana para mantenerlo caliente. Sacó un catre que guardaba por las noches en que dormía Ino y se acomodó en el suelo junto a la cama en caso de que algo saliera mal, aunque lo dudaba mucho. No sabía qué iba a hacer una vez que el hombre despertara, pero se preocuparía por eso más tarde. Miró el rostro de la extranjera dormida por última vez antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño la consumiera. Sakura se despertó con el sonido de los pájaros cantando fuera de su ventana y el sol brillando detrás de sus párpados, todo rastro de las nubes de la noche anterior había desaparecido. Se sentó y estiró los brazos por encima de la cabeza, dejando un gemido de satisfacción. Sintiendo madera dura debajo de ella, se tomó un momento para preguntarse por qué había dormido en el piso cuando los eventos de la noche anterior volvieron rápidamente hacia ella. Se volvió hacia su cama y se felicitó mentalmente por no jadear y saltar de la sorpresa ante la vista. El extranjero estaba sentado en su cama y la miraba con un par de los ojos marrón rojizo más majestuosos que jamás había encontrado en su vida. Ahora que lo pienso, no podía recordar haberse encontrado con un par de ojos tan expresivos antes. Se tomó un minuto para observar a su peculiar invitado. El hombre era alto, podía decirlo aunque aún no lo había visto de pie, y sus hombros eran anchos. Su peculiar cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás de una manera rebelde con un mechón suelto cayendo por su rostro. Era un hombre notablemente guapo y tenía un aire de nobleza a su alrededor que imponía respeto. Su pelea de miradas llegó a su fin cuando el hombre inclinó la cabeza y habló. Gracias. Su voz era áspera pero ella podía decir que era profunda y suave como el terciopelo. Por salvarme la vida, estaré en deuda contigo para siempre. La joven enderezó la espalda y permitió que una pequeña sonrisa adornara sus labios. Ahora. No hay necesidad de tomar tales medidas. No agradeces al sol por salir. Yo simplemente estaba cumpliendo con mi deber como médico. Miró la palabra deber, estudiando su rostro en busca de cualquier rastro de deshonestidad, aunque no encontró ninguno en los ojos verdes de la mujer. Él asintió con la cabeza a su salvador, yendo tan lejos como para permitirse ofrecerle una pequeña sonrisa que la hizo ensanchar. ¿Cómo te sientes? Preguntó la chica, pasando su mirada sobre sus vendas en busca de alguna señal de que alguna de sus heridas se hubiera vuelto a abrir. Estoy bien, gracias por tu preocupación. Respondió el hombre. ¿Cómo llegué a estar aquí? La joven se sorprendió por su cortesía, aunque lo disimuló bien con una sonrisa y un asentimiento. Te encontré en el bosque anoche. Estabas herido, aunque no pude ver signos obvios de lucha. Te traje aquí después de atender tus heridas. El hombre asintió, aunque ella se dio cuenta de que estaba sumido en sus pensamientos. Sakura se levantó del suelo y volvió a poner el catre en su lugar antes de volverse hacia el hombre una vez más. Tus heridas aún están sanando y no has recuperado tus fuerzas. Te prepararé algo para comer y tal vez puedas contarme más sobre tu historia. No deseo molestarte más. La niña negó con la cabeza divertida. Te lo dije antes. Es mi deber atender a los heridos y tengo la intención de honrarlo hasta mi último aliento. Sus increíbles ojos la estudiaron hasta el punto que ella comenzó a sentirse incómoda bajo su intensa mirada, pero no lo demostró. Después de un par de segundos, él desvió la mirada y asintió con la cabeza como reconociendo a ella y su papel. Casi había salido por la puerta cuando recordó que todavía era un extraño sin nombre a pesar de su breve conversación sobre gratitud. Se dio la vuelta y una vez más se sorprendió por la intensidad de sus ojos. ¿Puedo saber tu nombre? Ella pidió suavemente. La mía es Sakura. Le tomó unos segundos responder. Mi nombre es Diarmuid y soy el Lancer. El fin. Hola chicos. ¿Cómo estás? Entonces, estaba sentado frente a mi computadora, escuchando música y quejándome de lo poco que de este fandom existe realmente, o mejor dicho, no existe en absoluto, cuando de repente abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Había pensado en escribir una historia antes, pero tenía dudas debido a otras historias que estoy escribiendo actualmente y necesito actualizaciones. Aunque no pude evitarlo, así que... Aquí está. Me encanta Diarmuid. Es uno de mis favoritos a pesar de su mala suerte. Tengo que decir que el diseño del Lancer en Fate/0 es mucho mejor que el de Fate/Stay Night, en mi opinión. No lo sé, me gusta mucho más Diarmuid a pesar de que el Lancer de FST parece ser más fuerte. De todos modos, espero que les haya gustado el capítulo. Esto seguirá siendo de una sola vez por ahora, pero no lo marcaré como completo todavía.
Si es bien recibido y recibe suficientes comentarios, consideraré agregar más capítulos.